Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es Él, Padre de los espíritus. es Él, Somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus. es Él, Somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Para ti nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es Él, Padre de los espíritus. es Él, Somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus. es Él, Somos llenos del conocimiento. es Él, Es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Por completo disfrutamos la herencia que Él otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo.
En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento. El fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Desde antes de la fundación nos crió para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de carne. Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos. Estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Dioses, preciosa amada del Dios vivo. ¿Está contento usted? Disfrutando esa herencia preciosa y maravillosa. Hay gozo, ese es el fruto del Espíritu, es gozo. Si hay gozo, usted lo tiene todo el paquete. Un saludo a la preciosa amada en todas las naciones, a los que se congregan con nosotros en la iglesia, la única, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. La iglesia no es de carne, la iglesia son
espíritus que han sido justificados porque estábamos separados de Dios, pero Él nos volvió hacia Él y ahora somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, esta es la reunión de los espíritus. Fíjese, usted no viene aquí aunque lo traen sus pies. Usted no viene aquí por sus pies, usted viene aquí por la comunión de esos espíritus de los justos, para ser uno, para que seamos uno con Él y disfrutar de su palabra. La única iglesia que es enseñada por Dios mismo. No hay otra, no hay otra. Y los que nos escuchan a nosotros, por supuesto. Es la única. Porque ya Dios ya no está en una manifestación humana. Dios ahora está en espíritu con su iglesia espiritual. Ya la carne terminó, pasó, terminó. Ahí lo estaba cantando Cristi hoy, con la muerte de José Luis. Nosotros partimos y participamos del ser espiritual y se quedó la carne. Qué lindo, ¿verdad? Así es que hoy hay un tema precioso, palabras de vida eterna. Ese es el tema que vamos a ver hoy, palabras de vida eterna, porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. La vida eterna no es un lugar, el paraíso no es un lugar, sino es un conocimiento en su mente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahí tenemos también el clip. Me interesa mucho que lo escuche para que vea los tiempos de los acontecimientos y de las cosas. Es pequeñito, pero usted va a ver para qué era la gracia. La gracia tenía un sentido, claro que tenía un sentido, y era Dios, pero era con un velo. No estaba la totalidad de Dios, ni la totalidad del Dios que está dentro. O sea, la totalidad suya, ni la totalidad de Dios. ¿Por qué? Porque había carne todavía. Entonces, ni Dios podía estar totalmente, ni el Dios que estaba dentro de esa carne podría estar totalmente con Dios. Ahora es que usted es uno con Él. Vamos a avanzar entonces vamos a ver el clip, por favor. Fíjate lo que dice, sino asociándoos con los humildes. Yo diría solo con los humildes. Porque el humilde, mira, el humilde no es altivo, no busca lo suyo, no es malicioso. La persona humilde no tiene que ser así. Sí, hay ciertas características que van a anular las obras de la carne, porque la gracia de Dios es la ciencia, para la parte humana nuestra. Entonces, gracia, cuando tú la entiendes y la pones en práctica, va a anular muchas obras de la carne en ti que te van a hacer daño. Entonces, fíjese, ahí está bien clarito. Gracia es la ciencia para tratar ¿con quién? Con la parte humana. O sea, mientras hay carne, la gracia es necesaria. ¿Por qué los dioses que no dieron el paso hasta esta gloria están oyendo gracia? Claro, porque la gracia es la ciencia para tratar ¿con quién? Con el ser humano. Entonces, ¿qué se sienten ellos? Seres humanos. Esto es bien importante. Y yo apelo al limpio entendimiento de la iglesia, de la amada, de los dioses, porque son dioses y es amada también. Pero si no están oyendo esto, se están perdiendo lo mejor. Porque, mire, lo mejor es la parte espiritual. Aquello era bueno en aquel tiempo, porque era para ayudarse en la parte humana. Aquí ya no. Por eso es que nosotros aquí no hablamos de la gracia, hablamos del conocimiento del Dios vivo. De eso es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque no está tratando Él con seres humanos, está tratando con dioses, con seres iguales que Él.
¿Está aquí conmigo? Entonces la gracia, es que mire, cuando uno oye el término gracia, inmediatamente uno se pone a pensar el amor de Dios. No. Gracia es una doctrina, un conocimiento que era una ciencia para tratar con el ser humano. Entonces mientras había gracia, había ser humano, ¿verdad? Pero una vez termina la gracia, termina el ser humano y da paso ¿a quién? Al Dios vivo y al Dios que es usted. Entonces, qué lindo. Esto está bien clarito, bien clarito. La gracia era para ayudarlo, sí, era para ayudarlo mientras tenía carne, era para irla llevando. Ahora usted no tiene que irla llevando. Ahora usted gobierna todo porque usted es un Dios, es un espíritu justo hecho perfecto. ¿Estamos aquí? Perfecto. Entonces, ahí en ese pensamiento es sumamente importante hoy. Por lo que vamos a ver. El tema hoy lleva por título Palabras de vida eterna. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjese, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Eso llama poderosamente la atención. La vida eterna es el conocimiento de Dios. Eso es el concepto bíblico de vida eterna. Es el conocimiento de Dios. ¿Quién tiene vida eterna? El que tiene conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué pensaban todos los demás? Vida eterna es que vivamos en este cuerpo siempre y que no envejezcamos y que seamos siempre iguales y nos quedemos de 27 años o 25 o de la edad que nos gustaría. No, eso no es vida eterna. Vida eterna, y usted lo va a ver escrito, es conocer al Dios vivo. Esa es vida eterna. Si usted conoce al Dios vivo, usted tiene vida eterna. Muy bien. ¿Por qué? Porque la mente no muere. El cuerpo muere, pero la mente no muere. El espíritu no muere, es eterno. Muy bien. Y si tiene palabras, está correcto. Entonces, fíjese. Entonces, la vida eterna es el conocimiento de Dios. Pero para tener conocimiento, le tuvieron que haber dado ¿qué? Palabras. ¿Sí? El conocimiento llega por medio de ¿qué? De palabras. ¿Se acuerda que creo que decía? La fe es por el oír, no por el leer, sino por el oír. Entonces, ¿cómo llega el conocimiento? Por medio de palabras. Estas palabras fueron dadas por Jesús de Nazaret, posteriormente por Jesucristo hombre. Sin embargo, tenía que venir el Dios vivo a darle la sabiduría y el entendimiento a estas palabras. Dígame una cosa, ¿Jesús hablaba palabras de vida eterna o no? Claro, él hablaba palabras de vida eterna. Ahora, ¿quién le entendía? Ninguno. Entonces, porque no era en base a lo que él daba, era en base al entendimiento que Dios daba de eso. Entonces, lo importante es la sabiduría y el entendimiento de estas palabras, porque aunque eran palabras de vida eterna, no se entendían hasta este tiempo. Entonces, ¿para qué vino el Dios vivo? El Dios vivo vino para alumbrar los ojos ¿de qué? Del entendimiento. O sea, las palabras ya habían sido dadas. Él no vino a dar nada nuevo tampoco, sino a darle vida a las palabras que se habían dicho en el tiempo de Jesucristo. Entonces, al abrir los ojos del entendimiento, inmediatamente usted capta lo que Dios le quiere decir. Por eso es que la gente dice, pero ¿cómo nadie entendía esto? Si eso está escrito desde hace miles de años. Claro, pero los ojos del entendimiento, ¿dónde estaban?
Entonces había ignorancia, no habían ojos del entendimiento, pero viene el Dios vivo y viene a enseñarle, pero ya con el entendimiento de esas palabras. Entonces esas palabras daban fruto. Muy bien, entonces, sin ese alumbramiento, todo lo que se dijo no tiene sentido porque no se entiende. Estamos ahí. Entonces, en base a esa introducción, vamos a comenzar a leer Juan 17, del 1 al 8. Fíjese que cómo para nosotros es tan fácil ahora entender esto. Porque es fácil. ¿Usted lo entiende o no? Yo lo entiendo. Y eso está ahí desde hace miles de años y no lo entendíamos. Muy bien, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Jesús de Nazaret tenía autoridad, tenía potestad sobre, ¿qué dice? Sobre toda carne, ¿para darle qué? Vida eterna. ¿Sí? Y aquí viene el concepto de vida eterna. Entonces dice, y esta es la vida eterna. Va a ser un lugar donde no hay enfermedad, donde hay pastos verdes, donde todo es tranquilo. ¿Eso dice? No, aquí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Está bien clarito, no? Bueno, entonces, vamos a quedarnos ahí. Y después del 4 al 8 vamos a tomarlo como ejemplo de lo que es ya tener el conocimiento. Entonces fíjese, a Jesús se le dio potestad de dar vida eterna a los escogidos. Ahora, ¿cómo les iba a dar vida eterna? ¿Cómo les iba a dar vida eterna? A través de unas palabras que nos llevarían a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a Dios nadie lo había visto jamás. Solo lo había visto el Hijo, dice, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros ya lo vimos? ¿O ya lo conocemos? ¿Por qué? Porque hubo unas palabras que llegaron, que dio Jesucristo, que nos hizo mostrar ¿a quién? Al Padre. Lo que pasa es que no lo entendíamos, pero ahora ya lo entendemos. Bueno, vamos a avanzar. Con esas palabras íbamos a reconocer todos los misterios del Dios vivo, todos. Esto era solo a sus escogidos y únicamente se podía entender cuando fueran los ojos del entendimiento abiertos, cuando fueran alumbrados. Y esto solo sería cuando viniera el Señor. Dice, cuando venga el Señor, Él os enseñará toda la verdad. Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, había que esperar ¿a quién? Al Señor. ¿Para qué? ¿No había dado ya Jesús las palabras de vida eterna? Ya las había dado. Pero ¿quién conocía a Dios en ese tiempo? Nadie. Entonces dice, hasta que venga el Señor. Y cuando el Señor viniera, ¿quién era el Señor? El Dios vivo. Cuando el Señor viniera, lo único que iba a hacer el Señor inmediatamente en la transformación era abrirle los ojos del entendimiento y le comenzaría a hablar lo que ya había dicho Jesús. Entonces usted iba a reconocer a Dios y a Jesucristo al mismo tiempo. Entonces lo sabe ubicar a los dos. Muy bien, ahora vamos al ejemplo de esto. ¿Por qué nosotros entendemos fácil esto que viene? Fíjese pues, verso 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Ahora han conocido, diga ahora. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mire qué fácil ahora cómo entendemos nosotros estos 4 versos. En principio, ¿cuándo glorificó Jesús al Padre? Pues ahí lo dice, te he glorificado cuando estaba en la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A hablar lo que Dios le había dado. Entonces la gloria se la dio Él, como quien dice, yo no soy. El que tiene la gloria es mi Padre. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora dice el verso 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes. ¿Qué significa eso? Pues la transformación. ¿Cuándo glorificó Dios a su Hijo? ¿Cuándo se lo llevó a lugares celestiales? Cuando el Hijo del Hombre muere y entonces Dios lo levanta y lo lleva ¿a dónde? Juntamente con Él a los lugares celestiales donde había estado ¿qué? Antes. Ahora uno con Dios, un solo Dios. O sea, el Hijo venía para un propósito, que era mostrar y glorificar al Padre, pero el Padre lo glorificó a Él. Ahora eso, no había ni siquiera venido el Hijo del Hombre cuando está hablando Jesús aquí. Y era la transformación de la que estaba hablando. Por eso dice en el verso 7, ahora, diga ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Hasta cuándo conoció usted que Jesús tenía vida eterna en sus palabras y que había dejado todo hecho? Hasta ahora. ¿Y por qué ahora lo conoce? Porque sus ojos del entendimiento fueron alumbrados y el que le está hablando, ¿quién es? El Dios vivo. Y le está diciendo, mira, todo lo que dijeron allá es cierto. Ahora, ¿por qué Jesucristo hombre no pudo hablar de Jesús de Nazaret? Porque si no descubre esto. Si Él habla de Él, descubre esto. Entonces, Él se hizo ver como que era otro. No, era el mismo Jesucristo. Jesucristo es uno en 3 manifestaciones. Está aquí. Por eso es que no dice, Jesús dice, glorifícame a mí. Y entonces la gente piensa en Jesús de Nazaret. El Hijo fue glorificado. ¿En quién? En José Luis. O sea, José Luis fue el que fue glorificado y llevado, no su carne, sino su espíritu, para ser transformado. Muy bien, está clarito ahora eso, ¿verdad? Muy bien. Hoy, entonces, ¿qué concluimos hoy? ¿O qué entendemos hoy? Que Dios vivo, el Dios vivo no está hablando nada diferente a lo que dio Jesucristo. Sin embargo, ahora entendemos con los ojos alumbrados la revelación de estos misterios. Eso es lo que está hablando. Juan capítulo 6, vamos a avanzar. Versos 60 al 69. Dice, al oírlas, hablando de palabras, de las palabras, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿De qué está hablando? De las palabras de vida eterna. Si usted ve en la Biblia, el título de ese mensaje del 60 al 69 es palabras de vida eterna. Entonces dice, ¿cómo unas palabras de vida eterna van a ser difíciles para ellos? Claro, porque no las conocen, no las entienden. Cuando usted habla, si usted se pone a hablar de esto en sus lugares, en sus ambientes, le entienden. Y entonces, ¿qué van a hacer? Duras esas palabras. Ahora, para nosotros, ¿cómo son lindas? Entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, eran sus discípulos, no era cualquier gente, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿qué? Atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo reconoció, que tenía palabras, las únicas que él entendió fueron estas: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí estaba Pedro, fue lo que entendió y lo que conoció. Muy bien, entonces fíjese, Jesús les daba a ellos, ¿qué les daba? Palabras de ¿qué? Y entonces, ¿por qué no les gustaban? ¿Por qué sentían ellos dura esa palabra? Porque no le entendían. Cuando alguien no entiende algo, por ejemplo, usted estudia matemáticas y no entiende lo que está leyendo, ¿cómo es para usted la matemática? Durísima. Y cuando ya lo entiende, ¿cómo es? Si era bien sencillo, ¿verdad? Era bien sencillo todo, pero ¿qué? El conflicto era no entender. Entonces él le daba palabras de vida eterna y unos entendieron un poquito. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y quién tenía palabras de vida eterna? ¿Solo él? Si a él se le habían dado. Entonces, bien. Y Jesús les da un misterio y les dice, fíjese, dice: pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces fíjese, ahora esto es fácil para nosotros. Nosotros hasta ahí nadie sabía cómo iba a ser eso. Entonces fíjese, cuando Jesús de Nazaret es llevado, ¿se recuerda usted que hay una historia que él es llevado por 2 ángeles y ellos lo ven subir? ¿Sí o no? Lo ven subir. Y entonces aquí no está hablando de eso era como una manifestación de carne para que ellos creyeran. Pero cuando Dios le está diciendo aquí: pues qué, si viereis al Hijo de ¿quién? Si el Hijo del Hombre ni había venido. Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, es lo que nos dijo, lo que nos acaba de decir. El Hijo del Hombre, ¿a dónde subió? Al lugar donde estaba Dios, a la posición de Dios, a la posición espiritual. Y entonces dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué era lo que él les estaba diciendo? Ustedes les gusta ver lo carnal y ver manifestaciones humanas, pero realmente yo les digo que van a ver, van a entender cuando el Hijo del Hombre esté en los lugares celestiales juntamente conmigo. Y eso lo entendimos ¿cuándo? Hasta ahorita, hasta que fuimos transformados. Usted entendió dónde está. Por eso es que si los demás entendieran esto, no estarían esperando a José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque la carne, ¿para cuánto aprovecha? Entonces, ¿qué le pasó a la carne? Se murió. Pero él está sentado. ¿En dónde?
en lugares celestiales, juntamente con el Dios vivo. Y nosotros ahí estamos juntamente con Él. Entonces, fíjese, todo aquel que no sabe dividir a Cristo, dividir lo físico de lo espiritual, no puede entender esto. No puede entender esto. ¿Cómo? Si él lo que quiere ver es manifestaciones humanas, lo que quieren ver es que suba y esté Dios así, Jesucristo, y se levante como se levantó una primera vez. No era así. La segunda manifestación de Jesucristo, el Hijo del Hombre, iba a subir espiritualmente. El Espíritu es el que da vida. Y entonces, si usted tiene vida, inmediatamente, ahorita mismo, ahorita, entiende dónde está Jesucristo hombre. ¿Dónde está? Aquí. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, inmediatamente dice, sí, Jesucristo hombre está aquí. Y Dios aquí. Y usted aquí. Si soy uno. Pero ese es el espiritual. El carnal anda buscando un lugar. ¿Se recuerda? Bueno, entonces ahorita vamos a ir a eso que le iba a decir ahorita. Lo importante es ver subir al Hijo del Hombre a donde está Dios. Es la transformación. Por eso entendemos que Jesucristo hombre subió a nivel del Padre espiritualmente hablando. Y era lo que decía José Luis de Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús? ¿Qué dijo? Yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Eso fue lo que dijo él. Ahora, eso lo dijo Jesús de Nazaret, pero él, si usted se recuerda un día que él llamó a la radio, yo me recuerdo perfectamente, y habló con Gonzalito y dijo, yo voy a prepararles un lugar. Así lo dijo. Para que donde yo esté, también estén ustedes. ¿Cumplió eso o no lo cumplió? Sí, entonces, ¿qué es lo que da vida? El espíritu es lo que da vida. ¿La carne para cuánto aprovecha? Para nada. Para nada. Entonces, para entender esto había que separar carne del espíritu. Entonces ya los discípulos conocían algo de eso, por eso es que dicen, ¿verdad? Señor, ¿a qué miremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Terminemos con Juan capítulo 6, del 25 al 59. Es larguito, pero nos da una visión de esto que estamos hablando. Y lo vamos a leer rapidito y nos vamos a detener en ciertas partecitas. Dice, y ya, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Cuando habla de comiste pan de lo material, pues no necesariamente que él transformó las canastas de pan y había para que comieran todos. Eso fue lo que ellos vieron. Entonces, ¿qué andaban buscando? Comida, más panito, o sea, lo que llenara la carne, pero no lo que llenara lo espiritual. Entonces dice, de cierto, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Fíjese, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto está hablando de la transformación. ¿Para qué fue puesto Jesucristo hombre en la tierra? Para llevarnos a la transformación. ¿Qué es lo que decía él? Anhelamos que. Entonces, cuando venga la transformación, entonces veremos tal como él es. ¿Y qué fue lo que vimos? Eso. O sea que él aquí está hablando de lo espiritual,
del Hijo del Hombre que venía a mostrarnos al Padre, a llevarnos a la transformación y así conocer todos los misterios, ¿verdad? Entonces, pero hay algo aquí que es bien importante. Vamos a seguir leyendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuál fue el ejemplo que le pusieron? Cuando ellos comieron gratis y todos los días comían, porque Dios les mandó pan del cielo, que era una figura del verdadero pan que iba a bajar del cielo, que eran ¿qué? Las palabras, la vida eterna. Pero ¿por qué lo compara con el pan? Porque eran palabras, era alimento, solo que este era alimento para el cuerpo físico y venía un alimento para el espíritu. Eso es todo. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Quiere decir que la humanidad no resucitó con Cristo. Él resucitó. Ahora, ¿cuándo iban a resucitar? En el día postrero. Muy bien, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjese, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Cómo puede creer usted en alguien? Por ejemplo, una persona que está callado, nunca habla. ¿En qué va a creer en Él? Para que crea en Él, tiene que hablar. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces no era el pan de vida, no era la manifestación de carne de Jesucristo. Eran las palabras que Él estaba diciendo. Eso era el verdadero pan que daba vida eterna. Muy bien. Dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre vosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Mire que lo que pasa es que ellos tenían razón, no revelación. Lo que tenían era razón. Porque acaso que vieron venir del cielo a Jesús, pues ¿cómo nació Jesús? En el pesebre de María. Entonces, pues si Dios no abre el entendimiento. Ellos tenían razón. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 3 veces dice lo mismo.
Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hoy estamos siguiendo ¿a qué? A las palabras de vida eterna que dio Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted ya ha sido enseñado por Dios. Para que Dios le enseñara a usted, porque se acuerda que antes decía que había un colegio allá, no, porque los espíritus no necesitan colegio, es el tomar carne. Entonces, ¿cuándo nos habló Dios a nosotros? Ahora es que nos está. ¿Y a quién llegamos? Pues al conocimiento de Jesucristo. Entonces, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al que tú has enviado. ¿Usted lo traza bien a Jesucristo hoy o no? ¿Cuál es el problema? ¿Usted sabe bien quién es Jesucristo? ¿Para qué vino? ¿Que terminó su misión? ¿Se asusta por eso? No. ¿Por qué? Porque usted está enseñado por el Padre. Sus ojos del entendimiento fueron abiertos. No que alguno haya visto al Padre, dice, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Yo qué? Yo daré, fíjese bien, mire pues, y el pan que yo daré es ¿qué? ¿Y qué fue lo que dio? Su carne. Entregó su vida y ahí dio vida en la transformación. Entonces, ahora bien, mire por qué los católicos, los evangélicos patinaron en esto. ¿Sí o no? Fíjese que dice el cuerpo de Cristo, dice, y se lo comen. ¿Por qué? Porque ahí dice que se lo coman, ¿va? ¿Entendieron ellos lo que significaba, lo que Cristo les quería decir? Ellos creen de veras que en ese panito está, y tienen que tomarlo sin pecado, porque si lo toman con pecado, entonces eso es una herejía. No entendieron lo que Cristo les estaba diciendo. Yo soy el pan de vida. Mis palabras, lo que sale de mi boca es el pan de vida. Y voy a entregar mi cuerpo por ustedes. Y cuando se lo coman, cuando entiendan qué fue lo que Él hizo con ese cuerpo, entonces tienen vida eterna. Dioses, pues no tienen la culpa ellos, no tienen el entendimiento, pero andan perdidos. Andan más perdidos que la hija de la Llorona. Y para los que no saben qué es el hijo de la Llorona, aquí hay una historia de una mujer que salía a llorar ahí. Salía, así están los hijos más perdidos que... Muy bien, dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces fíjese, partamos de la muerte. Terminó el cuerpo, la carne, y se derramó. ¿Qué se derramó? Sangre. Entonces, el entender para qué sirvió la sangre, porque la sangre era para perdón de pecados, eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la carne en Jesucristo hombre era para trasladarnos a la vida eterna. Pero, mire cómo es interesante esto. Dice que carne y sangre no heredan. Y aquí dice, oiga, el que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, el que entiende para qué sirvió la sangre y para qué sirvió la carne, entonces, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Porque carne y sangre no heredan. Eso es humano. Por eso tuvo que venir humano para entregar carne y sangre, y lo que ahora dio a luz fue el Espíritu. Por eso él compara los dolores de parto, porque la iglesia estaba en dolores de parto hasta que el niño espiritual naciera. Ese niño espiritual nació en la transformación, dejando carne y sangre. Eso es todo lo que dice aquí. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre, asimismo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Con ojos físicos no se puede ver al Padre. Tenía que venir la transformación para que nosotros viéramos al Padre. ¿Por qué? Porque nos comimos sus palabras. Y esas palabras nos dio vida eterna. Entonces, la carne y sangre representaba el Hijo del Hombre, que Dios usó para darnos sus palabras. Pero como carne y sangre no heredan, Él tuvo que morir. Pero como nos comimos sus palabras, y esta era una doctrina que nos dio vida eterna. Entonces, si dividimos a Jesucristo, vamos a encontrar al Dios vivo. Mientras tengamos a Jesucristo, Jesucristo es un velo que no me deja ver al Dios vivo. Pero si Él me llevó, ciertamente, Él me llevó, pero si yo sigo viendo eso, entonces no miro a Dios. Para ver a Dios tengo que decir, me trajiste hasta aquí, mi Señor Jesucristo. Ahora es el Padre el que nos está dando alumbrando los ojos del entendimiento para conocer sus palabras y entender todo lo que pasó atrás. Y esa es la vida eterna. Vida eterna es entender todo lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Vida eterna es entender quién es usted, que usted es un Dios, un espíritu justo hecho perfecto, que es igualito a Dios y que vive en el mismo lugar que Él. Eso es lo que, esas eran las palabras de vida eterna. ¿Quién entendió eso? ¿Quiénes entienden eso hoy? ¿Pero qué andan esperando los demás? La vida eterna, un lugar, sí. Vamos a ir al regresar al paraíso porque dice que que Dios le puso unos hombres armados para que el hombre no regresara y entonces vamos a regresar ahí. Usted no tiene que ir a ningún lugar si usted es un eterno. Tiene vida eterna. Las palabras es lo que le da vida eterna a usted. Esas palabras que se comió, esas palabras que se devoró, ahora manifiestan el verdadero significado de esas palabras. Así es, Dios es precioso, preciosa amada, que está el tema para hoy, tema preciosísimo. Así es que disfrute de esa vida eterna porque la tiene. Diga, yo he hecho mano de la vida eterna. Yo he hecho mano del conocimiento. Eso es todo. Muy bien, vamos a sembrar hoy Colosenses 1. Colosenses 1, capítulo 10 al 12. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué?
fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El llamado que está haciendo el apóstol aquí es a caminar conforme a ¿qué? Al conocimiento, ¿sí? Al conocimiento de Dios y agradándole en todo. Entonces, si nosotros adaptamos esto a la siembra, dígame usted, en cuanto al conocimiento de Dios se refiere, ¿la siembra es importante para Dios o no es importante? ¿Por qué? Lo vamos a ver de otra forma. ¿Por qué decimos nosotros que es importante la siembra? ¿En todas las dispensaciones ha estado? ¿Usted cree que si eso no fuera importante, Dios se hubiera preparado un cuerpo físico para recibirla? Porque Melquisedec, ¿qué fue lo único que hizo? Recibir la siembra de Abraham. Entonces, todo el tiempo, en todas las dispensaciones. ¿Por qué? Porque es agradable a Dios. ¿Y qué dice aquí? Que hay que agradarle en qué. Entonces, ¿por qué sembramos? Porque hay que agradarle a Él en todo. Porque tenemos el conocimiento y el conocimiento nos dice que es importante la siembra. Por eso lo hacemos, en obediencia. Entonces, es bien importante eso. La siembra es agradable a Dios, pero tiene varias aristas. Y uno de ellos es que nos fortalece, ¿con qué? Con poder. Que nos da gozo. Y nos da el ser agradecidos y nos da vida al participar de su herencia. Por eso es que sembramos. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Y será hasta el día miércoles. La fundación nos creó para ser hechos conforme a su imagen, a nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida, ahora estamos. Cristo anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Cristo anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de carne, nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación, con el Dios vivo nos fortalecimos, estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. J.